Hay cumpleaños que se olvidan al día siguiente y otros que te cambian la vida para siempre. Hay cumpleaños que se olvidan al día siguiente y otros que te cambian la vida para siempre. Yo nunca imaginé que el mío terminaría con una verdad que destruiría todo lo que creía conocer. Mi nombre es Laura y esta es mi historia. Era una tarde tranquila de viernes, a punto de empezar el fin de semana de mi cumpleaños. Mi esposo, Andrés, me había dicho que no hiciera ningún plan para el sábado, con una sonrisa que en ese momento me pareció tierna. «Solo relájate», me dijo mientras me daba un beso en la frente. «Nosotros nos encargamos de todo». Sonaba dulce, casi perfecto, demasiado perfecto. Durante todo el día, mis amigas me enviaban mensajes, preguntándome qué iba a hacer, a dónde íbamos a ir. Yo solo respondía con emoticonos misteriosos, sintiéndome la protagonista de una película romántica. Andrés estaba planeando una sorpresa para mí. ¿Qué podía ser más bonito que eso? El sábado por la tarde me pidió que me pusiera mi vestido favorito, ese rojo que tanto le gustaba. Me arreglé con una ilusión que hacía tiempo no sentía. Nos subimos al coche y mientras conducía me tapó los ojos con una bufanda de seda. «Confía en mí», susurró. Y yo confié, ciegamente. Cuando el coche se detuvo y me quitó la bufanda, estábamos frente a ese restaurante italiano carísimo al que siempre había querido ir. Adentro, el lugar estaba lleno de globos, luces tenues y música suave. Y allí estaban todos, nuestros amigos gritando «¡Sorpresa!». Bueno, más bien, sus amigos de la universidad. Mis amigas no estaban por ninguna parte. Eso me pareció un poco extraño, pero en la emoción del momento lo dejé pasar. Me sentí como una reina. Andrés me tomó de la mano y me llevó a la mesa principal. Había copas de vino, regalos envueltos en papel brillante y un pastel enorme esperando. Yo sonreía, abrazaba a la gente, agradecía los cumplidos. Pero a medida que pasaban los minutos, una sensación extraña empezó a crecer en mi pecho. Algo en el ambiente se sentía forzado, como una obra de teatro mal ensayada. Todos reían muy alto, hablaban muy rápido y, sobre todo, evitaban mirarme directamente a los ojos. Cada vez que mi mirada se cruzaba con la de alguien, la desviaban al instante hacia su plato o su copa. Pensé que quizás eran imaginaciones mías, que el vino me estaba haciendo sentir paranoica. Intenté relajarme y disfrutar de mi fiesta. Después de la cena, que transcurrió entre anécdotas forzadas y silencios incómodos, Andrés se levantó con una copa en la mano, golpeándola suavemente con un tenedor para llamar la atención. «Quiero proponer un brindis», dijo con voz firme y una sonrisa que le llegaba de oreja a oreja. «Por la mujer más increíble del mundo, mi esposa, Laura». Todos aplaudieron, algunos incluso silbaron. Levantaron sus copas en el aire, mirándome con esas sonrisas de plástico, pero uno de sus amigos, Diego, no lo hizo. Diego siempre había sido el más callado del grupo, el más sensible. Lo conocía desde que empecé a salir con Andrés. Era una buena persona, o eso creía yo. En ese momento, él estaba sentado al final de la mesa, con la cabeza gacha. No levantó su copa, solo bajó la mirada y vi cómo una lágrima solitaria le caía sobre la mejilla y se perdía en el mantel blanco. En ese preciso instante, todo se detuvo. El ruido, la música, las risas, todo se desvaneció. Solo quedaba el sonido sordo de algo rompiéndose dentro de mí. Una alarma que había estado sonando muy bajito en mi cabeza, de repente se convirtió en una sirena ensordecedora. Dejé mi copa sobre la mesa con un golpe seco que hizo que todos se callaran de verdad. Mi voz salió temblorosa, pero clara. «¿Qué pasa, Diego?». El silencio fue total. Se podía cortar con un cuchillo. Todos los ojos se clavaron en él. Andrés, pálido como el papel, se acercó para decirle algo al oído, seguramente para que se callara. Pero Diego levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. Sus mejillas estaban rojas y sus ojos inundados de culpa. «Perdóname, Laura», dijo con la voz rota. «Perdóname, no puedo seguir callando, no puedo seguir siendo cómplice de esto». Andrés trató de detenerlo, de quitarle la palabra, diciendo cosas como
Diego, no es el momento ni el lugar. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. La caja de Pandora se había abierto. Diego sacó su teléfono del bolsillo y con un movimiento lento y deliberado lo puso sobre la mesa, deslizándolo hacia mí. En la pantalla, abierta, había una conversación de WhatsApp, una serie de mensajes entre Andrés y otra mujer. Mi mundo se vino abajo. Empecé a leer. Fechas que coincidían con sus viajes de trabajo. Fotos en hoteles que yo no reconocía. Lugares que nunca habíamos visitado juntos. Y entonces vi una imagen que me heló la sangre. Una selfie de ellos dos, sonriendo, en el sofá de mi propia casa. Nuestro sofá, el que habíamos elegido juntos. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. La risa, la música, los aplausos. Todo desapareció por completo. Solo escuchaba el latido furioso de mi corazón, un sonido que parecía el martilleo de clavos en un ataúd. El ataúd de mi matrimonio. Levanté la vista y miré a Andrés. Su cara era un poema. Intentó balbucear una excusa. Fue un error, Laura, te lo juro, solo fue una vez. Pero en los mensajes leí claramente una frase que él le había escrito a ella. Tranquila, mi esposa nunca lo sabrá. Es demasiado inocente. Inocente. Esa palabra resonó en mi cabeza como un eco infinito. No era inocente, era confiada. Había confiado en él, en su amor, en nuestra vida juntos, y él lo había destrozado todo. Miré a mi alrededor, a las caras de sus amigos. Ahora entendía sus miradas evasivas, sus sonrisas falsas. Todos lo sabían. Todos habían sido cómplices de la mentira, sentados a mi mesa, comiendo mi pastel de cumpleaños, celebrando una farsa. Me sentí la persona más estúpida y humillada del planeta. Me levanté de la silla sin decir una sola palabra. No había nada que decir. Agarré mi bolso y caminé hacia la salida, sintiendo todas las miradas clavadas en mi espalda. Nadie me detuvo, ni siquiera él. Afuera llovía a cántaros. Una lluvia fría que parecía querer limpiar la suciedad que sentía por dentro. A lo lejos, vi cómo el viento se llevaba los globos que estaban atados en la entrada, esos que decían «Feliz cumpleaños». Mi cumpleaños había terminado, pero en ese momento sentí que mi vida también. Esa noche fue la más larga de mi vida, pero sobreviví, y los días que siguieron también. Han pasado 3 años desde esa noche, 3 largos años. Hoy tengo un nuevo hogar, un pequeño apartamento con muchísima luz que decoré yo misma. Tengo un nuevo trabajo que me apasiona y que me hace sentir útil y valorada. Y sobre todo, tengo una paz que el dinero no puede comprar. Una verdad que al principio dolió como 1000 cuchillos, pero que ya no duele. A veces, cuando el recuerdo de ese día vuelve a mi mente, sonrío con una extraña ironía. Porque sí, mi esposo y sus amigos me dieron un cumpleaños que jamás olvidaré. Pero no por el amor y la celebración que prometían, sino por la brutal traición que, sin saberlo, me obligó a despertar. Me hizo más fuerte, me hizo renacer. Esa noche no fue el final de mi vida, como pensé mientras caminaba bajo la lluvia. Fue el principio, el verdadero principio de mi historia. Gracias por escucharme hasta el final. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, déjame un comentario. Y no olvides suscribirte para más historias de la vida real. Nos vemos en el próximo video.